Trabajaron en una encuesta, un barómetro regional, ver el pulso de nuestra región, y en esa encuesta, al igual como en la mayoría de las encuestas que se realizan, la clase política no salió muy bien, Miguel Ángel, son la agrupación, la organización en la que menos confía la gente. Un 17% de los encuestados confía en los parlamentarios, en una situación que se está volviendo una constante y que tenía un poquito de relación con lo que conversábamos, ¿cierto, Miguel Ángel? Es importante señalar que esta muestra que se realiza es en base a las 32 comunas de la región de la Araucanía y solo un 30% corresponde a Temuco, el resto corresponde a las otras comunas, también contribuyendo a descentralizar la entrega de la información que se hace en este tipo de muestras. Se espera que esto se haga una constante entre ambas casas de estudio y que permita también el trabajo en materia de políticas públicas en distintas temáticas, como por ejemplo la seguridad, si es que hay o no la percepción también de un conflicto entre distintas etnias, también lo que tiene que ver con el tema de autoridades, todo el trabajo en esa línea. Al respecto pudimos conversar con el director del Instituto de Desarrollo Regional del IDER de la Universidad de la Frontera, Camilo Rosas, quien nos explicó un poquito de qué se trató este parámetro regional que realizaron la Universidad de la Frontera y la Universidad Católica de Temuco. Escuchemos. Lo primero que yo quiero destacar es que esta es una encuesta que hicimos hace poquito, ¿no? Y en general las encuestas se demoran para salir, ¿no? Hacen 2021, sacamos los datos del 2022 y la verdad es que esta es una encuesta ágil que se hizo este mismo año y tenemos datos muy frescos. Por lo tanto, todo lo que estamos presentando hoy día pasó hace un mes y medio, 2 meses atrás, que no pasa en los otros procesos normalmente. Así que nosotros queremos posicionar esta encuesta año a año como una encuesta en que se pueda reunir a la comunidad regional y mostrarle datos muy frescos de la realidad y que podamos tener una discusión contingente, ¿ya? Porque muchas veces uno dice, oye, no, pero estos datos los tomaron el año pasado, entonces no son tan relevantes, ahora han pasado muchas cosas. Acá no, acá estamos hablando de datos muy certeros que sacamos de manera muy rápida, muy veloz y por supuesto, creo yo, destacar la alianza de estas dos universidades, la Universidad Católica de Temuco y la Universidad de la Frontera, que estamos haciendo un trabajo en conjunto para poder llevar este proceso adelante. Fueron distintas las temáticas, como te decía Miguel Ángel, que se abordaron en este punto. Una de ellas tenía que ver con la confianza en las organizaciones y ahí es importante destacar el rol de nosotros como un medio de comunicación regional, Miguel Ángel, y agradecer a la gente también que participa de este tipo de encuestas porque nos situaron como la organización en la que más confía la gente, con más de un 70% de confianza a los medios de comunicación regional, y se marca un punto en ese aspecto porque solo un 20% confía en los medios nacionales, ¿cierto? En los medios que transmiten a nivel nacional, marcando una brecha importante entre el rol de los medios regionales con los que son de cobertura nacional. Al respecto de esta cifra en particular, se refirió el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, Cristian Quirós. Escuchemos lo que nos dijo. Respecto de la credibilidad y confianza en los medios de comunicación, estamos frente a una ola internacional también y nacional de fake news, las denominadas noticias falsas, en donde muchas veces los medios nacionales han cometido errores, en donde han informado, ya sea en forma ingenua y en otras ocasiones tal vez incluso premeditada, información que ha resultado ser falsa y que confunde a la ciudadanía. La buena noticia es que los medios de comunicación regionales, locales, son percibidos como confiables, como serios, suelen entregar información veraz, oportuna y bastante más pertinente respecto a las preocupaciones de las propias comunidades. Y hasta hoy día no hemos podido percibir, de hecho, fake news que hayan surgido de medios de comunicación que muchas veces no cuentan con las mismas tecnologías, con los mismos recursos, con las mismas coberturas que tienen los medios nacionales, no obstante son ampliamente valorados socialmente por las comunidades. Una lista que es comandada, como lo decía muy bien nuestro entrevistado, por los medios regionales
y seguido por las universidades públicas. En esa misma lista, el último lugar lo utiliza los parlamentarios con un 18% de confianza, cifras que permitieron un análisis importante de la situación regional. Y hay un punto no menor, Miguel Ángel, que tiene que ver con la participación y con el conocimiento del gobernador regional, donde sobre un 50% desconoce las labores que cumple el gobernador regional, que según la muestra, según este barómetro, tiene mayor desaprobación que aprobación, dentro de algo muy preocupante, que es que un 55% no sabe la función que cumple el gobernador regional, y ahí se genera un conflicto entonces en cuanto al trabajo que se está realizando en esa materia, en un cargo que recordemos que es de elección popular y que es nuevo en nuestra historia como país. Así que es importante el trabajo que se desarrolló tanto entre la Universidad de la Frontera como la Universidad Católica de Temuco en desarrollar este barómetro regional que entrega las primeras cifras ya a la comunidad. Sí, claro, es difícil poder comprender qué hace una persona si desconocemos cuáles son sus funciones. Y evidentemente esta es una crítica que se hace, Carlos, desde antes de elegir a las autoridades regionales por el voto directo. Se decía, va a ser una autoridad que no tiene mayores atribuciones. Es casi decorativa, y se ha transformado el gobernador en un comentarista porque, claro, no tiene muchas herramientas, no tiene muchas capacidades, no propias de él, sino de la ley, como para poder actuar en los temas que realmente preocupan a la región. Efectivamente, hay un desconocimiento del cargo propiamente tal. Da lo mismo quién sea la persona que está en estos momentos en el cargo. Es el desconocer cuál es el rol del gobernador regional en distintas materias, ¿cierto? Entonces ahí se genera un conflicto y de hecho lo hemos tratado a través de las pantallas de Ufrovisión, de explicar cómo funciona este rol, este dúo de cargos, ¿cierto?, entre el delegado y el gobernador, qué hace cada uno, pero pese a eso, la gente parece no entenderlo muy bien, y eso genera un nivel de desconocimiento que es superior al 50%. Estamos hablando de que 5 de cada 10 personas no saben lo que realiza el gobernador regional. Sí, y ahí la importancia de este tipo de encuestas, de consultas que se hacen a nivel regional, porque nos va aterrizando los datos en cuanto a lo que le interesa a la Araucanía, le interesa a la gente que vive en nuestros barrios, en nuestras poblaciones, cada uno de los sectores que tienen las 32 comunas de esta región de la Araucanía. Interesante un trabajo, y más encima que se haga compartido entre dos universidades que tienen un gran prestigio, le da mucho más argumento para entender que esto es una consulta muy seria, Carlos. Sí, y que abarcó las 32 comunas de la región de la Araucanía. Eso es importante porque generalmente este tipo de muestras se centran en Temuco. Preferentemente se logra salir a las 32 comunas, y de hecho Temuco es un 30% de la muestra total. El resto es toda del resto de la región de la Araucanía, y se puede trabajar también en materia de políticas públicas. De hecho, habían Ceremis presente, estaba la Ceremi de Gobierno, estaba el Ceremi de Hacienda, del Trabajo presente, viendo los resultados de este barómetro regional que desarrolló la Universidad de la Frontera, la Universidad Católica de Temuco, y que permitió y permite conocer un poquito más de la realidad que tenemos en la Araucanía. Claro, y respecto a los políticos, aunque bajo, 18% decía usted de aprobación, es bastante alto respecto de la apreciación que entregan las encuestas semana a semana en cuanto a la evaluación de parlamentarios y políticos. Efectivamente, y sabes que nosotros conversábamos con las personas a cargo de esta muestra, y nos decía que lamentablemente los hechos negativos eran tan potentes que incluso
opacaban a los casos buenos. Además que ya lo señalaba el director del LIDER, esta muestra se realizó entre agosto y septiembre de este año, es decir, hay bastantes hechos negativos en el Parlamento, bastante frescos, que obviamente gatillan la opinión de las personas y bajan considerablemente ese porcentaje en cuanto al conocimiento de las temáticas negativas que están cometiendo algunos parlamentarios. Bueno, un tema que nos parece interesante ir discutiendo en nuestra región los temas que a nosotros nos interesan y bueno, también destacar este estudio, la valorización que hacen de los medios de comunicación regionales que tenemos la suerte de estar integrándolos y que demuestra que efectivamente en la región se hace un trabajo de comunicación responsable y donde evidentemente entendemos que la gente quiere saber lo que realmente está pasando y no lo que en definitiva se nos ocurre llegar y entregar. Y esa percepción hay que valorarla, pero además también es un gran diríamos, desafío para seguir siendo merecedores a esa respuesta. Efectivamente, Miguel Ángel, y agradecer a toda la gente que nos sintoniza día a día, que son también parte de todo este proceso. Es un desafío importante porque ya lo decía uno de nuestros entrevistados, Miguel Ángel, la brecha que hay entre los medios nacionales y los medios regionales en cuanto a la confianza es muy grande. Estamos hablando de un 70% contra un 20%. Aproximadamente. Entonces es bastante la brecha. Se agradece además la confianza que tiene la gente en nosotros y tú lo dices, es un desafío no menor para seguir aumentando esa confianza y no disminuirla.